Muchísimas gracias, Maggie. En un ratito nos volvemos a reencontrar. Estamos en las 9 de la mañana y 26 minutos con 14 grados de temperatura y dándole la bienvenida aquí arriba, gente, a la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Alergia e Inmunología. Estamos hablando de Selva Iris Ale. Bienvenida, un placer realmente tenerla aquí en la mañana arriba. Un placer estar aquí con ustedes. Bienvenida. Lorena, un placer. Bueno, obviamente el 2020 fue un año completamente atípico en materia de nuestra propia concurrencia a consultas, etcétera, etcétera. En el 2021 ha venido normalizándose, es decir, ha venido en aumento la cantidad de atenciones que se han tenido por el tema alergias e inclusive allí también el famoso tema de cómo establecer una diferencia, porque a veces son tan similares los síntomas que se pueden tener que pueden llegar a confundirse con coronavirus y una alergia no es tratada como tal, sino que termina en un hisopado, porque hoy por hoy tenemos esos problemas. ¿Cómo ha sido la diferencia entre el 2020 a lo que va, por lo menos hasta ahora, el 2021? Bueno, la diferencia ha sido clara, notoria. Hemos tenido y estamos teniendo un número alto, muy alto de pacientes, cada vez más alto, un número alto de pacientes en general, pero también de pacientes alérgicos. Primero porque el paciente ahora puede acceder, puede consultar, tiene facilidades para consulta, y en segundo lugar porque, bueno, estamos saliendo después de un periodo muy raro, de un año entero, de una semi-reclusión. Ahora entramos nuevamente en contacto con los alergenos ambientales. En el 2020 tuvimos los alergenos de las casas, los domiciliarios. Ahora tenemos los del medio ambiente, unido a que llega la primavera, unido a que, como es habitual en nuestro país, tenemos una primavera cambiante, con tiempos cambiantes, con frío, con sol, con calor, con viento, y eso aumenta la liberación de algunos alergenos, que enseguida lo vamos a explicar, y por lo tanto sí tenemos números muy altos. Yo tengo mis consultas de 2, 3 o 4 horas, se transforman en 3, 4, 5 o 6 horas. Entonces, realmente eso se nota a todo nivel y para los alergistas en especial. Y con respecto a la segunda observación, que es muy importante destacar, bueno, una de las patologías alérgicas o de las afecciones alérgicas más importantes y más frecuentes, estamos hablando de entre 15, 20 o 30% de la población, muy frecuente, son las rinitis alérgicas. Y las rinitis alérgicas tienen síntomas muy parecidos a los resfriados comunes y por lo tanto, bueno, justamente a esto que ha llegado para quedarse, como decíamos recién, al COVID. El paciente lo sabe, la persona lo sabe, que está teniendo su alergia de siempre. Pero bueno, quizás los que están alrededor no, y es muy a menudo, sí, vienen los pacientes, bueno, ya empezaron su serie de hisopados y bueno, y se sienten un poco realmente molestos porque las personas se retiran cuando ellos estornudan o tosen. ¿Cómo es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia clínica? Eso es importante, sí, hay diferencias clínicas. ¿Una alergia y sí, claramente. COVID o de gripe incluso? La rinitis alérgica, que ahora es importante además decir que a menudo compromete otros órganos como los ojos, la garganta, los oídos y también los senos faciales paranasales. Entonces se le llama rinoconjuntivitis o rinosinusitis habitualmente. Tiene síntomas diferentes y que el paciente lo nota, o sea que son síntomas que son a veces persistentes durante todo el año y a veces estacionales, o persistentes con un incremento estacional. Con picos, claro. Con picos. Además, son síntomas prolongados. Generalmente no comprometen el estado general, no ocasionan fiebre, chuchos, dolores musculares. Sí pueden dar dolores de cabeza, pueden dar cansancio, malestar, que eso es importante. A veces un fuerte cansancio y dolor de cabeza, muy molesto para el individuo, pero las gripes o estos cuadros gripales, los resfríos, son diferentes. O sea, son más corta la evolución, con un compromiso más importante, con un toque del estado general, con fiebre, empiezan con un dolor de garganta, luego una secreción nasal acuosa y hialina, luego la secreción nasal es más mucosa,
y con dolor de cabeza, febril, y en 4 o 5 días ese resfrío se resuelve. O sea que es diferente, totalmente diferente. La etapa de clímax, ahí, bueno, muchas veces para los amigos o para las personas, los compañeros de trabajo, es problemático, ¿no? La presencia de una persona con síntomas. Y la persona a veces deja de trabajar, no sale cuando tiene más síntomas. ¿Esto se puede atender bien por telemedicina o para el especialista es fundamental la presencialidad con el paciente? Eso es una muy interesante pregunta, porque la telemedicina se instaló con la pandemia. Y bueno, y se instaló para quedarse. Lo que pasa es que la telemedicina no sustituye la consulta presencial, pero sí complementa. O sea que cada una aplicada en forma adecuada, ambas formas de atención son buenas y son beneficiosas si uno las aplica bien. En una primera consulta uno tiene que conocer a su paciente. Tiene que interrogarlo, tiene que examinarlo, tiene que explicarle, tiene que tener esa relación personal entre el médico y el paciente, o el profesional de la salud y el paciente, no es solamente el médico. Pero bueno, uno cuando conoce al paciente y para el seguimiento, a veces un paciente que está en el interior o que es un paciente mayor, realmente el clima está feo, tener que salir, y bueno, ¿por qué no, cuando uno conoce bien al paciente, tener entonces una entrevista, una videoconferencia, una llamada telefónica? Nos estamos acostumbrando a eso y eso le da mucho más accesibilidad al paciente también para consultar. No tiene que esperar tanto, puede consultar antes, puede... yo creo que es una cosa buena, muy buena, cuando se usa bien. Doctora, ¿cuáles son los principales alergenos que usted mencionaba que motivan la mayor cantidad de consultas? ¿Tiene que ver con factores ambientales, con la alimentación? Bien. Bueno, hay una cosa muy importante que hay que aclarar, porque obviamente el que no es médico o a veces el que no se dedica específicamente a alergia no diferencia bien cuando algo es alérgico o no. Y entonces nuestros pacientes o nuestra población tiende a pensar que todo es alérgico. O sea, cayó mal un alimento, es una alergia. Bueno, no tolera un maquillaje, es una alergia. Entonces no todo es tan así. Los alergenos son sustancias, en primer lugar, que son inocuas, inofensivas para la población general, pero para los alérgicos dan reacciones. Entonces, son sus enemigos. Un ejemplo, la proteína de la leche de vaca es un alergeno común. El pelo de gato, el epitelio felino o de otros animales, pero sobre todo del gato, es un alergeno común. Los ácaros del polvo son alergenos enormemente comunes. Pólenes de algunas plantas, pólenes de césped, de malezas, esos son alergenos muy comunes también. Y para el que no es alérgico, no producen ningún síntoma, son inocuos, son inofensivos. Para el que es alérgico, bueno, son justamente los que producen síntomas a veces muy graves. Una picadura de un himenóptero, de un insecto, puede ser mortal. Sí. Entonces, las cosas, por ejemplo, los jabones, que uno dice, me dio una alergia grande el jabón, o este detergente, o yo soy alérgico al cambio de clima. Eso no es así. No es que no exista la alergia a los jabones, pero no es común. Habitualmente los jabones barren, digamos, las sustancias naturales protectoras de la piel y son alcalinos y entonces irritan la piel. Los cambios de clima, a la mucosa nasal, sobre todo a la mucosa nasal del alérgico, que es muy sensible, le constituyen una agresión. Lo mismo que los vaporizadores. Ahora, digamos, los aerosoles ambientales, los perfumadores, los inciensos. Uno no es alérgico al cambio de clima o muchas veces no es alérgico al detergente, pero sí le produce una agresión, que es importante eso destacar. O sea, le hacen mal, sobre todo a los alérgicos. Y doctora, ¿qué pasa con el tema de la utilización del alcohol en gel y el tapabocas? Bien, estamos viendo problemas por eso. Claro que sí. Porque yo tengo que serle sincero, a mí el tapabocas, cuando debo utilizarlo durante mucho tiempo, y estoy hablando de mucho tiempo, por ejemplo, de ver una película, hay un momento que si estoy en un espacio cerrado, comienzo a sentir, por más liviano que sea el tapabocas quirúrgico,
comienzo a sentir una sensación de falta de aire, que trato de controlar, pero evidentemente es porque tengo una tendencia semiclaustrofóbica, podríamos decir. Es lo que te iba a decir. Claro, pero es lo que le acontece a mucha gente o lo invita, digo esto entre comillas, a terminar respirando por la boca. Porque uno como que necesita una bocanada mayor de aire. ¿Se han visto situaciones de repente de molestia? Sí, eso es algo habitual, que también depende un poco de la persona. En tu tendencia claustrofóbica es una cosa, personas que tienen una dificultad respiratoria previa, que eso es frecuente, ya sea nasal o pulmonar, entonces ven problemas. Y también tienen problemas las personas que tienen afecciones faciales, que son muy comunes. Los acné, las rosáceas, las pieles sensibles, las personas que tienen afecciones faciales, el tapabocas suele agravarlas. O sea que es cierto que da problemas y bueno, habrá que vivir con ellos mientras se requiera de la mejor forma posible. Consultando. Aprendiendo, bueno, la forma... Hay otras formas también de protegerse que complementan y que a veces uno las recomienda y que no necesitan tanta oclusión. Las máscaras... Exactamente. Uno va encontrando la forma para llevar un poquito mejor la vida. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar acá, un gusto de estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Hemos hablado con la doctora Silva Iris Salí, que es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Alergia e Inmunología.